Era una mañana fría de noviembre en San Petersburgo. La niebla apenas dejaba ver los autos moverse por la avenida. El tipo de día en que todo parece dormido. Pero para la familia Smirnova, el silencio comenzó a gritar. Anja, una joven de 19 años, no se presentó a su clase de psicología en la universidad. Algo totalmente fuera de lo común. Siempre fue puntual, meticulosa, comprometida con sus estudios. Su madre lo notó de inmediato. Intentó llamarla. Una vez. 2. 3. Nada. El teléfono iba directo al buzón de voz. Al principio pensó que quizás se había quedado dormida o tenía el móvil sin batería. Pero pasaron las horas, y la ansiedad creció. Anja no respondía mensajes, no leía los de WhatsApp, no actualizaba su Instagram ni siquiera revisaba sus correos. Esa misma tarde, su madre fue a la estación de policía. Al principio, como en muchos casos, no tomaron la denuncia en serio. Seguro se fue con su novio, le dijeron. A veces los jóvenes se desconectan un poco. Pero no había novio. Ni amigos cercanos sabían de algún plan. Nadie la había visto desde la noche anterior. El cuarto de Anja estaba igual que siempre. La cama hecha, su taza favorita en el escritorio, su portátil apagado. Ningún rastro de violencia, ninguna nota. Nada. Era como si simplemente se hubiera evaporado. Pasaron los días. Volantes en los postes. Grupos de búsqueda. Llamadas desesperadas. Pero ninguna pista. Ninguna cámara de seguridad la había captado saliendo de su edificio. Ningún taxi la recogió. Todo quedó suspendido en un vacío insoportable. Pero lo que nadie imaginaba es que la historia de Anja no comenzó con una desaparición, sino con algo mucho más simple. Un mensaje directo en Instagram. Unos meses antes de su desaparición, Anja estaba en su habitación, como tantas veces, revisando su Instagram antes de dormir. Entre las notificaciones, un mensaje privado destacaba. Un nombre desconocido. Alexei D. Perfil privado, pero con algunas publicaciones públicas, paisajes exóticos, copas de vino en terrazas con vista a la ciudad, autos deportivos, libros subrayados con frases de Nietzsche, Camus, Dostoyevsky. Era mayor. Elegante. Misterioso. Su primer mensaje fue simple. No suelo escribirle a nadie. Pero tus ojos dicen cosas que las palabras no. Anja sonrió. Dudó en responder. Pero lo hizo. Una respuesta corta. Y así empezó todo. Al principio, fue una conversación casual. Memes, frases sobre la vida, recomendaciones de películas europeas. Luego, Alexei comenzó a abrirse más. A contarle sobre su vida. Sobre cómo no encajaba en el mundo. Cómo la superficialidad lo asfixiaba. Y poco a poco, ella también comenzó a hablar. Se escribían cada noche, durante horas. Él siempre estaba ahí. Siempre atento. Siempre sabiendo exactamente qué decir. Le decía que ella era diferente. Que su tristeza era hermosa. Que su mente era especial. Tú no eres como las demás, tú tienes oscuridad, Anja. Como yo. Hablaban del poder. De las emociones intensas. Del control. De los juegos mentales. Anja, que siempre había sentido que nadie la entendía realmente, encontró en Alexei un espejo. Uno distorsionado, pero hipnótico. Y cada mensaje, cada palabra, la atrapaba más. Hasta que llegó un punto en que las conversaciones ya no eran solo palabras. Eran promesas. Complicidad. Sumisión disfrazada de conexión. Y Anja comenzó a creerle. Lo que al principio fue una conexión emocional, cálida y profunda, pronto comenzó a tomar otro rumbo. Uno mucho más oscuro. Alexei empezó a cambiar su tono. Un día era dulce, protector. Y al siguiente, desaparecía sin explicación.
Horas, días. Silencio absoluto. Anja le escribía. Esperaba. Sufría. Y entonces, cuando menos lo esperaba, él regresaba. Con una frase suave. Un mensaje en la madrugada. ¿Ves cómo te afecta mi ausencia? Eso es verdadera conexión. Tú me necesitas, Anja. Ese patrón se repitió. Una y otra vez. Ternura, ausencia, reaparición. Era un ciclo meticulosamente calculado. No era amor. Era manipulación emocional. Él hablaba de obediencia, de entrega. De romper límites para alcanzar una relación superior. Tú y yo no somos como los demás, le decía. Las reglas normales no se aplican a nosotros. Le enviaba extractos de libros de psicología, textos sobre dominación emocional, artículos sobre el poder de la mente sobre el cuerpo. Le hablaba de sumisión, de control mental, y de cómo esa entrega no era debilidad, sino belleza. Anja, con el tiempo, empezó a cambiar. Sus amigas lo notaron. Ya no respondía igual. Publicaba menos. Ya no salía como antes. En sus fotos, su expresión era distinta. Más apagada. Más ausente. Y cuando alguien le preguntaba por ese tal Alexei, ella sonreía con incomodidad. Cambiaba de tema. O simplemente, negaba. Pero dentro de su mente, la semilla ya estaba sembrada. ¿Y Alexei? La regaba todos los días. Hasta que un día, él le propuso algo. Algo que cambiaría todo. Alexei fue claro. No quería un lugar común. Nada de cafeterías ruidosas, ni parques llenos de gente. Quiero que vengas donde realmente podamos ser nosotros, le escribió. Un espacio privado, para explorar los límites. Anja dudó, por un momento. Pero él sabía cómo borrar esa duda. Una palabra suave. Una promesa susurrada en texto. Confía en mí. Será nuestro secreto. Y ella accedió. Le dijo a su madre que pasaría la tarde estudiando con amigas. Empacó una mochila ligera, como si no quisiera dejar rastro. Tomó un tren a las afueras de la ciudad, sola. Sin decirle a nadie el destino exacto. Las cámaras del metro la captaron bajando en una estación casi vacía. Con auriculares puestos, mirando su celular. Vestía ropa sencilla. Y en su rostro, una expresión de calma inquietante. Como si todo ya estuviera decidido. Fue la última vez que alguien la vio. Ninguna cámara registró su salida del edificio al que se dirigió. Ningún testigo la recordó entrar. Ningún vecino escuchó ruidos. Su teléfono dejó de emitir señales esa misma noche. Y los mensajes a sus redes sociales quedaron sin respuesta. Cuando su madre se dio cuenta de que no había regresado, llamó a sus amigas. Ninguna sabía nada. Ninguna la había visto. Era como si Anja hubiera desaparecido entre sombras. Pero no fue el final. Fue solo el comienzo del descenso. El lugar al que Anja llegó no era lo que imaginaba. Ni romántico. Ni acogedor. Era un departamento oscuro. Las ventanas cubiertas con telas negras. Las luces tenues. Y en cada esquina, cámaras. No era una cita. Era una celda. Las paredes estaban vacías. Excepto por una sola cosa. Un espejo enorme, frente a la cama. El ambiente olía a encierro. A humedad, y a control. Alexei la recibió con una sonrisa suave. Pero sus ojos decían otra cosa. Había cambiado. Ya no era el hombre de las frases filosóficas. ¿Era alguien más? Alguien que había estado esperando ese momento. Y Anja, atrapada en una red emocional tejida durante meses. No supo cómo reaccionar. No gritó. No corrió. No dijo que no. Porque él ya había hecho todo para que no pudiera hacerlo. Lo que Anja no sabía es que Alexei no se llamaba así.
Tenía varios nombres. Y todos escondían algo. Había estado en foros secretos. Lugares digitales donde se hablaba de dominación extrema. De poder absoluto sobre otras personas. Y de cómo romper la voluntad. Mientras su madre recorría estaciones de policía, hospitales, y escribía desesperadamente en redes. El teléfono de Anja seguía activo. Sin llamadas. Pero con mensajes extraños. Estoy bien. Solo necesito un tiempo. No me busquen. Eran palabras vacías. Frases que sonaban frías. Ajenas. Como si alguien más las estuviera escribiendo. Y entonces, la policía rastreó el número. Y descubrió algo perturbador. Esos mensajes no venían de ella. Los mensajes eran demasiado neutros. Demasiado cortos. Y algo en ellos no sonaba a Anja. No tenían su forma de escribir. Ni su manera de expresarse. Solo frases básicas, como copiadas de un manual. Su madre lo sabía. Conocía cada palabra que su hija solía usar. Así que insistió. Imploró a la policía que investigara más a fondo. Finalmente, se autorizó el rastreo. La IP del teléfono no estaba en ningún lugar habitual. Ni en su universidad, ni en su casa, ni en casa de ninguna amiga. El punto de conexión estaba en las afueras, en un edificio semiabandonado, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Un lugar al que nadie iría por voluntad propia. La policía entró con precaución. Piso por piso. Habitación por habitación. Hasta que llegaron a un departamento en el tercer nivel. La puerta estaba reforzada. Como si fuera una fortaleza improvisada. Adentro, el ambiente era denso. Olor a encierro. A humedad acumulada. No había señales de Anja. Ni un grito. Ni un rastro fresco. Pero había tecnología. Cámaras. Varias. Apuntando hacia un cuarto central. Un espacio oscuro. Donde solo había una silla. Y cadenas en las paredes. En una de las computadoras. Oculta tras una contraseña. Encontraron vídeos. Archivos etiquetados por fechas. En ellos, Anja. Obediente. Inmóvil. Mirando a la cámara sin expresión. Cumpliendo instrucciones. Sin emoción. Como si ya no fuera ella. Y entonces, en una carpeta aparte. Un PDF escaneado. Un documento. Era un contrato. Titulado, Contrato de Obediencia Total. Firmado. Con fecha. Y con el nombre completo de Anja. Escrito con su propia letra. Los agentes estaban desconcertados. La firma de Anja estaba ahí. Sí. Pero el contexto era más turbio de lo que aparentaba. ¿Lo había hecho por voluntad propia? ¿O estaba atrapada dentro de una prisión invisible? ¿Construida palabra por Alexei? Llamaron a especialistas en psicología del abuso. Y al revisar los chats, la verdad comenzó a emerger. Había patrones. Mensajes sutiles que la hacían dudar de sí misma. Comentarios constantes que la aislaban del mundo. Frases calculadas para crear dependencia emocional. Sin mí, no eres nada. No entienden quién eres realmente. Solo yo puedo ver tu oscuridad. Era gaslighting. Aislamiento progresivo. Un adoctrinamiento emocional disfrazado de amor profundo. Anja no necesitaba cadenas. Ya estaba cautiva, en su mente, convencida de que ese contrato era una muestra de entrega. Una prueba de amor. No una sentencia. Y mientras los días pasaban, Alexei se esfumó. No dejó rastros bancarios. No usó sus nombres reales. No había redes sociales activas. Solo dejó una cosa. Vídeos. Registros. Carpetas ordenadas con precisión. Como si todo hubiese sido documentado.
para ser recordado, o para ser repetido. Y en medio del material, una nota escrita a mano. La entrega no se fuerza, se cultiva. Y florece en quien está listo. Un año después, a más de 800 kilómetros de distancia, otra joven desapareció. El patrón era el mismo. Y en su bandeja de entrada, un nombre familiar. Alexei D. Un año después, en una ciudad pequeña del este de Ucrania, una joven acudió a la policía. Temblaba. Dijo que un hombre había intentado encerrarla. Que le habló de obediencia, de contratos mentales, de entrega total. Ella escapó. Pero antes de irse, tomó una foto. La compartió en foros privados de mujeres víctimas de manipulación. Y alguien respondió. Ese hombre ya lo hizo antes, con una chica llamada Anja. La policía empezó a atar cabos. Investigaron las criptomonedas usadas para alquilar el departamento donde vivía el sospechoso. Una transacción llamó la atención. Pagada desde una cartera vinculada con otra en Alemania, donde se perdió el rastro de Anja. Organizaron un operativo. Entraron en silencio. Y allí estaba él. Solo. Frente a una laptop encendida. Mirando. Vídeos. En el disco duro. Cientos de carpetas. Algunas protegidas con contraseña. Otras, etiquetadas con nombres femeninos. Y entre ellas, fotos, vídeos y registros de Anja. Momentos privados. Imágenes donde ya no parecía ella. Donde su mirada estaba ausente. Sumisa. Rota. Pero Anja no estaba allí. Ni viva, ni muerta. Alexei fue arrestado. Se le acusó de secuestro, abuso psicológico y posesión de material ilegal. Negó todo. Sonreía. Como si aquello no fuera una condena, sino una victoria. Jamás confesó. Jamás dio pistas. Nunca volvió a mencionar a Anja Smirnova. Hoy, Alexei cumple condena en una prisión de máxima seguridad. Pero el cuerpo de Anja nunca fue hallado. Esto no fue un romance. No fue una historia trágica de amantes perdidos. Fue una trampa. Fría, calculada, silenciosa. Anja Smirnova no desapareció por decisión propia. Fue llevada, lentamente, hacia un abismo emocional. Sin gritos. Sin violencia visible. Solo palabras. Mensajes. Silencios que pesaban más que cualquier golpe. Alexei disfrazó la dominación como amor. Convirtió el control en un juego. Y la obediencia en un contrato. Ella tenía 19 años. Tenía sueños. Una vida por delante. Y en cambio, terminó siendo parte de un experimento perverso. Un juego de poder, donde el perdedor desaparece. Su caso dejó cicatrices. En su familia. En los investigadores. En otras mujeres que dijeron, a mí también me pasó. Pero también dejó una advertencia. Que los monstruos no siempre se esconden en la oscuridad. A veces, se presentan con palabras bellas. Fotos elegantes. Y promesas de comprensión absoluta. El abuso no siempre se ve. No siempre deja marcas visibles. A veces, solo queda el vacío. El de una habitación cerrada. El de un perfil desactivado. El de una madre que sigue esperando una llamada. Que nunca llega. Anja no regresó. Y quizás nunca lo haga. Pero su historia debe contarse. Para que nadie más camine sola hacia el mismo final.